Nacional y seguimos mirando con cuidado el tema de la crisis alimentaria y el impacto que va a tener en el Perú y las medidas que ya tendríamos que haber emprendido. Yair Alvarado es economista, docente de la Universidad César Vallejo, y con él vamos a poder conversar en relación a algunos elementos que no queremos dejar pasar en torno a esta crisis alimentaria. Yair, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por Gracias acompañarnos. a ustedes. Comencemos un poco pensando en el impacto en las exportaciones del sector agroexportador. ¿La crisis alimentaria podría impactar en enorme medida en el sector agroexportador o por lo general, en tanto que se trata de empresas muy grandes, podrían tener espaldas suficientemente anchas como para aguantar este temporal? Bueno, ya se ha dicho de que va a afectar al sector agroexportador en el año 2023 y 2024. Si bien es cierto, uno puede pensar de que podemos conseguir el tipo de fertilizantes que estamos buscando ahora, es el gobierno el encargado de poder traer en las cantidades necesarias. Y justamente con lo que ha mencionado es que debió apoyarse en la empresa privada, que son quienes tienen los contactos necesarios justamente para poder traer los fertilizantes. Como bien mencionabas hace poco, escuchaba que decías de que justamente se había truncado este tipo de Así licitación es. por no tener este manejo transparente. La verdad es que ha sido una pena porque el tiempo gana y teníamos urgencia en esa compra y ahora se va a dilatar debido a un mal proceso de compra de esta licitación pública. Ahora, desde la mirada de la agricultura, ¿cuáles son los países que sufren más o los que sufren menos? Es decir, los que tienen una agricultura extensiva, grande, de grandes dimensiones, muy moderna, o por el contrario, como nuestro país, el que tiene pequeña propiedad, pequeñas hectáreas, cultivo orgánico. ¿Quién padece más en una crisis como esta? Acá hay una palabra que no se escucha mucho, que es productividad. Ujú. Y justamente basado en eso es que uno debería saber que cuando hablamos de un minifundio, como mencionaba recién, de 5 hectáreas a menos, Ujú. quiere decir que el agricultor es menos productivo. Por lo tanto, él es el más afectado, justamente por el tipo de fertilizante que no tenemos. El abono orgánico, como menciona, es muy importante porque es una alternativa, creo, de mediano y largo plazo. Pero con respecto a la productividad, lo que queremos, digamos, para comer este 2022, 23 y 24, necesitamos los fertilizantes que no tenemos de manera oportuna. Entonces, no es que uno esté dejando de lado en los abonos orgánicos, que son muy buenos, pero con una perspectiva de mediano y largo plazo. Es decir, tomar quizá como una oportunidad de cambio en el abono para la agricultura, pero pensando a futuro, o sea, ver el problema como una oportunidad. Pero hay que ser claros, el problema lo tenemos ahora, las ollas comunes se están aumentando ahora. Mm. Entonces, hay que ser claros, una cosa es hambre, que lo tenemos siempre, y otra cosa es hambruna, que es lo que nos mencionan todos los estados en el mundo. Correcto. Señor Alvarado, ¿qué tan útil podría ser también en una crisis como esta repensar nuestro consumo de alimentos? Somos en general las sociedades occidentales sociedades que desperdiciamos mucho los alimentos. Se bota del plato comida que puede otro disponer de ella. Los restaurantes, por ejemplo, lo que ya no les sirve para hoy, ya para mañana no sirve. Pienso en los hoteles que sirven estos buffets, la comida que sobra se bota. Pienso en los bancos de alimentos que reciben lo que los supermercados ya dan por caduco. Entonces, de pronto ahí hay un gigantesco nivel de alimento que no estamos viendo, señor Alvarado. Así es decir, cambiar nuestras costumbres. A eso me refería, que hay un cambio y que esto probablemente tome un tiempo. Y a eso recalcaba cuando decía que de los problemas que tenemos ahora, ver una oportunidad. Habíamos hablado como cambio de Claro. consumos alternativos, ¿no? El caso del mismo pescado, queda claro que tipos de pescado, porque hay pescados muy caros. Entonces, Ujú. tipos de pescados en la sierra quizás se puede hasta, no sé, crianza, fomentar la crianza de cuy, pero como le digo, son cambios que van a tomar tiempo y la respuesta Claro, la queremos ahora. Y es claro. por eso la importancia, como bien mencionaban también, el caso de alguien capacitado en el Ministerio de Agricultura. Mm. Ahora, señor Álvaro, qué interesante lo del pescado. Claro, el lenguado es caro hoy.
porque se ha impactado su consumo, digamos, su consumo ha sido tan grande que ha mermado la producción del mismo y su presencia en aguas peruanas. Pero hace 70 años, 50 años atrás, el lenguado era un pez común, no era un pez complicado, igual que la corvina, por ejemplo, que se encareció tanto en los últimos. Entonces, creo que tiene que ver clarísimo con lo que usted menciona, cambio de hábitos, pero también intentar buscar de pronto otras especies de peces que no sean las habituales, por ejemplo. Exacto, o sea, tratar de adecuarnos a nuevas formas de consumo. Mencionaba también el caso de esta cocina que le llamamos saludable, ¿no? En el cual evitar el desperdicio, el consumo mismo del agua, es un cambio total de la costumbre. Y eso sería algo positivo, eso quiero recalcar, que el problema se convierte en una oportunidad. Sería algo importante verlo así y ver en el mediano y largo plazo los cambios de los combustibles mismos, ¿no? Todo esto que se ha generado viene desde el problema de la pandemia, la guerra de Rusia y Ucrania, el problema de los contenedores, y esto ha reventado, como se dice, en esta hambruna que ya están pronosticando y que ya vivimos, pero que pronostican que va a ser mucho más acentuada. Correcto. Y preguntaba usted anteriormente sobre quiénes se van a afectar más. Pues, si bien es cierto, se van a afectar más aquellos países que no están preparados o que no tienen una planificación con respecto a las medidas adecuadas por parte del gobierno, de abastecer adecuadamente de fertilizantes y que no decaiga tanto, ¿no? la producción. ¿Qué tan útil sería consumir alimentos que se producen en lugares cercanos? Sería positivo, es una alternativa que también se ha difundido bastante por el hecho probablemente de los traslados, de los costos. Así es. Es una de las formas que está mencionando también las mismas Naciones Unidas como una alternativa de, y sí es viable, no es viable, como le digo, ahí me refiero a que es cambio de conductas, de costumbres, pero sin eso desmerecer ese abastecimiento que pudimos tenerlo de China de una manera tan adecuada y que no trajimos esos fertilizantes adecuados. No olvidemos también la crisis climática, el caso de la India, que ahora ya no nos quiere ni no medio grano. Importar, claro, no podemos importar porque ellos quieren para sí mismos también. O sea, los países también se están cubriendo, lo cual es comprensible. Ahora, me ha gustado mucho cómo lo señala, señor Alvarado, el tema de las oportunidades. El otro día la FAO auspició una aplicación, espero no equivocarme en el nombre, Cusicuy puede ser, que lo que hacía era conectar al cliente con una organización de agricultores que estaba en chacra, con lo cual eliminas al intermediario de alguna manera, reduces el precio y haces que el dinero se quede en el campo, que es del trabajador, digamos, del agricultor que fue quien cultivó. Esa es una oportunidad extraordinaria que puede hacerse extensiva. ¿De eso estamos hablando? Así es, hay aplicativos, ya he visto, y a eso me refiero con la innovación, que justamente querían eliminar al intermediario. Y ahora que estamos en la época de las apps, sería un poco, digámoslo así, poner tecnología en la chacra, que haya ese contacto directo, y nosotros bien sabemos que los intermediarios son normalmente aquellos que más aumentan el precio, y trataríamos pues de llegar a una facilidad mucho mayor. No olvidemos que en época de inflación, quienes más sufren son los más pobres. Los más pobres. Entonces, son ellos los más golpeados realmente, y vemos ahora cómo se ha incrementado la pobreza. Digamos, se ha reducido, pero no como quisiéramos, ¿no? Se redujo un 10% con la pandemia, mejoramos un 5%, pero nos queda un 5% más para poder recuperarnos. Entonces, esto es un golpe duro, sobre todo para los más pobres. Ahora, siempre me quedo pensando en la deficiente política gubernamental, no de este gobierno en general, respecto a la agricultura. Es decir, ¿por qué los brasileros sí pudieron estoquearse de uria, ver venir de alguna manera lo que estaba ocurriendo en Europa? Es decir, había inteligencia que pudiese informar para generar justamente políticas públicas que previniesen situaciones como esta. ¿Por qué nuestro campo siempre termina siendo un poco la última rueda del coche? Y lamentablemente es el que más necesitamos y nos vamos a dar cuenta ahora de eso. Así es. Ahora nos damos cuenta. Pero a veces escucho críticas y hablan de Estados Unidos, y Estados Unidos cuida mucho su agricultura. Sí, señor. Y no nos damos cuenta nosotros a veces de eso. Ellos tienen y la subvenciona. Parte de una política. Claro, la subvencionan a pesar que predican el libre mercado. Así es. Con respecto a la agricultura, eso es algo sagrado.
Así que ahí subvencionan, apoyan. En cambio, queremos vender la idea a veces de libre mercado a todo el mundo y no es así. Es importante conocer esto y dedicarnos a ello. Yo creo que la palabra, no solamente para la agricultura y calza ahora, se llama meritocracia. Creo que el Perú no tiene instituciones meritocráticas y lamentablemente no estamos basados, no nos damos cuenta realmente que el corazón de todo, es una opinión muy particular, es la política. Yo soy economista y soy educador también, pero me di cuenta de que en realidad todo parte de la política y la política en el Perú es deficiente. Correcto. Si la política es deficiente, lamentablemente la educación Impacta es deficiente y la economía también. Muy bien, señor Alvarado, ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias por habernos ayudado a entender un poquito más estas luces y estas sombras que trae la crisis. No, encantado, su casa. Yair Alvarado, economista, ha estado